El declive de la Unión Soviética provocó el resurgir de rivalidades y problemas étnicos y nacionalistas en los territorios federados. Una de las regiones que con mayor rigor sufrió este rebrote de nacionalismo fue la caucásica, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, situados en este límite oriental entre Europa y Asia. Reprodujeron a principios de los años 90 terribles episodios bélicos, tanto entre ellos como de manera intraestatal. Un cuarto de siglo después, la situación no se puede decir que haya mejorado. Esta noche analizamos aspectos históricos de esta región, su importancia e influencia geopolítica, y le damos la bienvenida al estudio a Romer Itriago, él es analista internacional y nos va a ayudar a entender qué significan los conflictos que se han generado en esta región. Romer, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Natacha, por invitarme y bueno, muy contento de estar acá. Bueno, en particular yo quiero agregar de que son conflictos que estamos viendo ahora como si fuesen nuevos, pero esconden una verdad histórica en el pasado. En 1918 se daba una situación muy particular, que era que Georgia, Azerbaiyán y Armenia tenían una unión que se llamaba, vamos a decir, la Alianza Transcaucásica. Y ella fue un intento federado de poder constituir una unidad política, pero las divisiones internas, producto de esos conflictos étnicos y religiosos, obligaron a que en solo 3 meses, entre febrero y mayo, se eliminara aquel proyecto político. Hoy día la situación es otra. Pasado el periodo de la caída de la Unión Soviética y 30 años después de que estos países son efectivas repúblicas, no digamos democráticas, pero por lo menos independientes, los conflictos parecen reavivarse cuando el mundo experimenta un retroceso tanto de la democracia, pero además por la efervescencia que ocurre con el nacionalismo. Y el nacionalismo, entre comillas, para mover esos sentimientos que hay en las colectividades y entonces poder posicionar liderazgo, además de que se acompaña todo esto con las capacidades técnicas, las capacidades operativas que han aumentado en los años. Por lo menos es el caso de Azerbaiyán frente a Armenia. Armenia es un país, vamos a decir, que está ahora como un estado tapón, porque limita por el norte con Georgia, limita hacia el oeste con Turquía y por lo tanto hacia el este con Azerbaiyán. Y esto, vamos a decir, no le da chance de poder articularse mejor cuando sus vecinos todos pertenecen a una corriente étnica y una corriente, vamos a decir, político-religiosa distinta. Armenia es profundamente cristiana, Azerbaiyán es, vamos a decir, de orientación musulmana, y dentro de esos nacionalismos y de lo que estamos viendo con las unidades políticas, bueno, más o menos refiere a intentar permear el mundo con estas ideas, ¿no? Y de que las unidades políticas vuelvan a ese estado multipolar en el que las grandes potencias antes imperiales pues se dividían el mundo en estos repartos. No quisiera yo meterme en otra cuestión fundamental, pero la región del Cáucaso es una de las más importantes porque conectaría el Mediterráneo pasando desde el Caspio. Y estos estados, la región del Cáucaso, entre otras cosas, son importantes porque además son, vamos a decir, el granero de Europa. Son tierras fértiles y además de estratégicas para cualquier potencia que allí se establezca, tanto regional como global. En el caso de Rusia, en el caso de Irán o en el caso de Turquía, el que estos territorios posean producción de gas, producción de petróleo y se suministre a la Unión Europea, bueno, lo dotan de grandes capacidades. De hecho, Romer, hay un hecho histórico que cambió la dinámica en esta región, que fue la caída de la Unión Soviética. Sí. De hecho, lo veíamos, para ubicar un poco a la audiencia, lo veíamos en el mapa. Nos estamos ubicando actualmente en el Cáucaso Sur, sí, que aquí lo podemos ver en este territorio sur porque la parte norte es parte de la Federación Rusa, son territorios federados. En este punto, ¿qué pasó y por qué la región tuvo un cambio de dinamismo con la caída de la Unión Soviética? Porque durante los años de, vamos a decir, de la Unión Soviética, el régimen era totalmente centralista. La política exterior que manejaron las 15 repúblicas que se dividieron después de la caída, bueno, fue totalmente centralizado y cualquier cuestión pasaba previa autorización de Moscú, del Kremlin en particular.
Y ya cuando se dan estas cuestiones de las nuevas, lo que se llama el desfile de las nacionalidades, entonces viene a resurgir el tema de los descontentos que hay. Estas poblaciones eran fuertemente reprimidas por el régimen central, pero ya como no hay alguien que los esté oprimiendo, pues cada uno empieza a tener sus intereses. Y en particular hay una región dentro de Azerbaiyán que es lo que hoy conocemos como Nagorno-Karabaj, que era un territorio denominado el Alto Karabaj y donde se asentó parte de la población armenia cristiana dentro de lo que es esa unidad política que es Azerbaiyán. Por supuesto, han pasado muchos años, tanto desde 1918, como te lo estaba comentando al comienzo, hasta la actualidad, y esa región sigue teniendo, vamos a decir, un especial énfasis en su composición étnica, en su composición religiosa. Y aunque el conflicto la gente lo asocia, no es que son dos unidades políticas que están rivalizadas, no son las dos unidades políticas. Estas parecen encontrarse de acuerdo siempre en el intento de poder encontrar caminos a la paz. Esa región en específico que luego de la independencia a través de la caída de la Unión Soviética, bueno, tomó una forma propia de gobierno, se autodeterminó de alguna manera, si el concepto aplica, para poder existir. Y en ese proceso ningún país lo reconoció, ni Armenia reconoció a esa porción como parte de ella, ni tampoco Azerbaiyán como una parte de Armenia, sino una parte propia de su territorio, causando un gran problema desde 1992. Un hecho curioso es que las protestas entre el año 88 y el año 92, bueno, arrojaron los primeros desplazamientos migratorios, empezaron las pérdidas de vidas humanas. En un primer intento fueron 350 las víctimas en los años 90. Después, en el 2018, vuelve a resurgir este tema y ya por las posiciones políticas que va teniendo la Federación de Rusia respecto a esto que forma parte del espacio postsoviético, Natacha. Y allí, en esa situación, bueno, básicamente se da el hecho de que Rusia empieza ya no a proteger a Armenia, con quien pudiera encontrar vínculos por la fe cristiana y por algunas cuestiones de tradición histórica, sino por Azerbaiyán, porque es uno de los principales países que ha aumentado su PIB. Tiene un Producto Interno Bruto superior, 5 veces mayor al de Armenia. Las Fuerzas Armadas son mucho más modernas, mucho más capacitadas, pueden enfrentarse directamente a Armenia, y además dentro del concierto de las naciones, que Armenia se ha acercado mucho más a la Unión Europea que lo que ha hecho Azerbaiyán. Entonces esto ha hecho que Rusia se aleje un poco y se ubique más del lado de Azerbaiyán. Lo cierto es, Romer, que el Cáucaso se ha ubicado recientemente en los titulares internacionales precisamente por este conflicto de Nagorno-Karabaj. Sin embargo, hay otros conflictos que también se han desarrollado en la región, y sobre esto me gustaría que habláramos al regreso, porque vamos a hacer una pequeña pausa en este análisis del Cáucaso, un mosaico político, cultural, religioso, que ha provocado un sinfín de conflictos y que es una región muy volátil, y lo estamos analizando con Romer Itriago, analista internacional. Hacemos una pausa y seguimos analizando esta región y los conflictos que allí se han llevado a cabo.